Los otros videos ya los subí, los links. A la tarde les mando el link de este y ahí van a ver los otros links de estática. ¿Ya? Entrando Iverson. Ya, vamos a empezar nosotros con estática. ¿Ahí ven bien la pizarra? Sí. Ya. Estática. Es el estudio de las fuerzas actuantes para un sistema en equilibrio. ¿Ya? Entonces, pero viene entrando Martín. Si tenemos aquí un puente, siempre le vamos a dejar un lado fijo, punto A, y un lado movible. O sea, esto se mueve hacia allá, se puede mover hacia acá en caso de temblor. O que pase un grupo de militares marchando para que no haya resonancia. Entonces esto se puede mover así. Tenemos que dibujar las normales, que en este caso son las reacciones en I, tanto en el punto A como en el punto B, RBI. Serían las supuestas normales, la reacción del plano contra el puente. El puente es delgado, por si acaso, ¿ya? Y tiene un largo total L. ¿Ya? El peso del puente siempre va a estar en la mitad. mg, el peso del puente. Y por lo tanto aquí vamos a tener L medio y aquí vamos a tener L medio, porque justo va a estar en el medio del puente. Pero pueden haber otras fuerzas que estén actuando sobre este puente. Puede ser una fuerza F1 así, con un ángulo de inclinación alfa. Puede haber otra fuerza que sea así, con un ángulo de inclinación beta. Puede haber una fuerza vertical, F3. Entonces, tenemos que hacerlas. En este caso no hacemos DCL porque ya está dibujada, todas las fuerzas están dibujadas. Entonces, nos tienen que dar esta distancia donde se aplica F1 con el punto A, por ejemplo, este sea de 1. Nos tienen que dar, este sabemos que es L medio, pero esta distancia a este punto sea un D2. Me tienen que dar la distancia. Esta distancia aplicada aquí con respecto a este punto, un D3. Me la pueden dar con respecto a este punto o con respecto a este punto, ¿ya? Entonces, torque es fuerza por distancia. Pero la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, las componentes perpendiculares que hacen torque serían esa, con respecto a este punto. O esta con respecto a este punto. Esta con respecto a este punto. Y este pedacito aplicado aquí con respecto a este punto. Suma de las fuerzas en X. En este caso, como estática, son igual a 0. No existe M por A. No existe. Masa por aceleración no existe porque el sistema está en equilibrio, entonces las sumas son 0. En X tenemos aquí fijo, tenemos un RAX. Y lo podemos dibujar hacia allá o hacia acá, como queramos. RAX, por ejemplo, hacia allá. Más esta componente de F1. Más F1 coseno de alfa, porque está al lado del ángulo. ¿Ya? F3 está en el eje Y. F2 más este hacia abajo, menos F1 coseno de alfa. En X. Ah, no, estoy en las X.
F1 coseno de alfa es la X positiva. Esta está en la X negativa. Menos F2 coseno de beta. Porque este es un vector para acá más uno para acá. Vamos a pintarlo en azul. ¿Ya? Este va a ser un vector así, más así. Y este va a ser un vector así, más así. ¿Ya? Entonces, va, ahí se cerró. Entonces me va a quedar RAX más F1 coseno de alfa menos F2 coseno de beta. RBI está hacia las I, no entra. Esta está en las I, esta está en las I, no entra. Ahora vamos a hacer sumatoria de las fuerzas en las I. Igual 0 porque está en equilibrio. 1 y ecuación 2. En la I tenemos RAI positivo, la I positiva, menos, esta está en la I negativa, menos F1 seno de alfa, menos F3, menos, esta está en la I negativa, menos F2 seno de beta, y más RBI, y menos el peso del puente que está en las I. Ahí está. Y ahora la tercera ecuación sería la suma de los torques con respecto a un punto. Lo vamos a hacer con respecto a A. Entonces, la fuerza por la distancia. La fuerza perpendicular a la distancia. Entonces va a ser F1 seno de alfa por la distancia. Y la distancia de ahí hasta ahí es T1. Y ahora tenemos que ver si esto es positivo o negativo. Así es negativo. Así es positivo. Entonces, si este es el apoyo del puente, esta fuerza es hacia abajo, me está moviendo así, entonces negativa. ¿Ya? Este sería F1. Este sería el peso del puente. También es negativa porque también la mueve así. Menos mg por L medio. Porque está justo en la mitad del tramo. Después, menos F3 por la distancia. Y la distancia de ahí hasta ahí es D2. Menos, también porque la mueve así, ¿se fijan? Menos F2 seno de beta, porque esta es la componente, por la distancia de ahí hasta aquí de 3. Más RBI. Más RBI por todo el largo. Porque es esta, y esta la mueve así. Entonces la mueve así. Más. Y ahí tendría yo las ecuaciones para un sistema en equilibrio estático. Copian y hacen preguntas. Profe, como eso de... Si hacemos torque en B, opcional. Porque ya hicimos torque en A. Hacemos una ecuación 4, suma de los torques en B igual 0. Ahí, aquí se me olvidó poner que esto es igual a 0. Suma de los torques en A igual 0. Suma de los torques en A igual 0, igual. Suma de los torques en B igual 0, igual. Y ahora vamos a hacer torque en B. O sea, no entra RBI, porque pasa por el punto. Entra esta. F2, pero la perpendicular. F2 seno de beta por la distancia. ¿Cuál es la distancia de aquí a aquí? Es todo L menos de 3. ¿Se fijan? Este pedacito.
2L menos D3. Negativo o positivo, entonces ahora me coloco acá. Este es el apoyo, esta es la fuerza, está haciendo así. ¿Se fijan? Está empujando así. Positivo, positivo. ¿Ya? Esta F3, también positiva, más F3, porque también lo está empujando hacia abajo, así. Más F3 por esta distancia. Y esta Profe, distancia, ¿sí? ¿cómo sacó el torque ahí en esa, cómo sacó las ecuaciones? ¿Cuál? Toda esta. La, sí, Ya. La primera suma de la fuerza es la X. Tengo esta. Tengo la componente X de esa positiva. Tengo la componente de esta negativa. Y no tengo nada más. Las Y. Tengo esta positiva. Esta componente negativa. 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 Positiva. Ahí está. Toda. Suma de los torques. Es la fuerza por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. Esta fuerza, estoy haciendo torque aquí, no entra ni esa ni esa. ¿Qué fuerza perpendicular? Solo esta. Entonces, ¿cuánto vale esta? F1 seno de alfa, aplicada aquí, por la distancia. La distancia es de 1. ¿Se fijan? Negativo o positivo. Acá tengo el apoyo. Me la mueve hacia abajo, me la mueve así. Entonces va a ser negativa. Esta también la mueve hacia abajo. Menos F1 seno de RAI. A ver, ¿dónde estoy aquí? Aquí. F1 seno de alfa por la distancia de 1. Menos el peso que está en la mitad por la distancia L medio. Menos F3 por D2. F3 por D2. Aquí. Menos F2 seno de beta por la distancia que son D3. Más RDI, porque esa la levanta. Entonces va así. Más RDI por toda la distancia que es L. Y ahora estamos haciendo el torque en este punto. RAI por L. Pero empecé con esta. Pero voy a borrar de nuevo, vamos a ir por paso. RAI por toda la distancia, L, ¿ya? Y positivo o negativo, ahora tengo el apoyo acá. La sube, la sube, la sube. Es negativa. ¿Ven que sube? Sube, negativa. Esta, la baja. A ver, RAI sube. El apoyo aquí, sube, hace así. Negativa. Y esta, la baja, positiva. Más F1 seno de alfa por la distancia. ¿La distancia de dónde? De aquí hasta aquí, porque estoy haciendo torque en RDI. ¿Y cuál es esta distancia? Si de aquí hasta aquí era de 1, este pedacito va a ser todo L menos este pedacito. Entonces va a ser L menos D1. ¿Se fijan? Después, F3, positiva también, más F3 por de aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí tengo D2, entonces va a ser L menos D2. Esa va a ser la distancia de aquí hasta aquí. Más el peso por L medio. Porque el peso va a estar en la mitad de la barra. Toda la barra L, este pedacito vale L medio. F3 lo tengo. F2. F2 seno de beta
que este pedacito, pero está aplicado aquí, hasta aquí, por la distancia. Y también es positiva, porque todas las para abajo son positivas. Entonces, F2 seno de beta por esta distancia, y esta distancia vale L menos de 3. Y ahí tengo la ecuación del torque en B. Haciendo torque B, obtengo RAI. Porque todo esto es conocido. Todo es conocido. El largo de la barra es conocido de 1, es conocido de 2, de 3. Entonces, puedo hacer torque en A, torque en B, torque acá, en cualquier punto. Grabar. Vamos a hacer esta última ecuación opcional de nuevo, porque ya hicimos el torque en A. Podemos hacer torque en B. Ya. ¿Cómo nos va a quedar torque en B? Aquí lo vamos a hacer. Suma de los torques en B. Suma de los torques en el punto B igual 0. Entonces estoy aquí. No entra esa, ¿ya? Las fuerzas que pasan por el punto no entran. Entonces entraría esta, F2, pero la perpendicular. Entonces nos quedaría F2 seno de beta por la distancia. ¿Y cuál distancia? De aquí a aquí. Entonces de aquí tengo de 3. De aquí a aquí tengo de 3. Y de aquí a aquí tengo L. Entonces, L menos este pedacito, me queda este pedacito. Va a ser L menos de 3. ¿Se fijan? Porque este es de 3. Ya. Positiva o negativa, este es el apoyo. Esta es la fuerza que está actuando hacia abajo. Entonces es una fuerza así, que está actuando hacia allí. Me lo mueve así, positiva. Entonces todas las que sean hacia abajo van a ser positivas. Me queda positivo. F2 seno de beta por L menos de 3. Este pedacito vale L menos de 3. Después tengo esta, F3, también positiva, porque todas para abajo las mueven positiva. F3, por esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Todo L menos de 2, porque de ahí a ahí tengo de 2. L menos de 2. Ya. Después tengo el peso. Más el peso, peso mg del puente por L medio. Porque el peso de esta distancia vale L medio. El peso del puente siempre está en el medio. L medio. Después tengo esta. Después tengo esta. F1. Más F1. Seno de alfa. Por la distancia. La distancia de ahí hasta ahí. Todo esto es L. L menos este pedacito. L menos B1. Ahí me quedó este pedacito. Después tengo RAI menos RAI. Porque todas las para abajo eran positivas. Entonces me queda esta menos RAI. Y si yo me pongo este el apoyo y esta es la fuerza que va hacia arriba, me queda negativo. Menos RAI por todo el largo. Y ahí tengo el torque hecho en B. Entonces, si hago el torque en A, obtengo RBI. Si hago el torque en B, obtengo RAI, porque todos los datos los tengo. Los ángulos los tengo, todos los tengo, los largos, todo. Y puedo calcular. ¿Ahora entendieron? Profe, ¿qué es f de 2? Seno de beta de L menos de 3. F2 es la fuerza, F2 seno de beta es la componente vertical de la fuerza F2. Porque este es un vector para abajo más uno para acá. Este para abajo es ¿cuánto vale este pedacito? F2 seno de beta. Este pedacito.
La componente, acuérdate que el torque es fuerza por distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. ¿Cuál es la fuerza perpendicular a la distancia? Esta. Entonces F2 seno de beta por la distancia. ¿La distancia de dónde? Ahí está la flechita. De ahí hasta ahí. ¿Cuánto es la distancia esa? No sé, pero de aquí hasta aquí es L. Y de aquí hasta aquí es de 3. Entonces va a ser todo el L menos este pedacito, me queda este pedacito. L menos de 3. No sé si entendiste ahora. Sí, profe. Ya. Y lo mismo hicimos con todas. A veces en las pruebas les van a dar esta distancia de ahí hasta ahí, o les pueden dar de aquí hasta acá también. También podría ser. Pero la distancia se las van a dar. Y los ángulos se los van a dar. Vamos a suponer ahora que tenemos un arbusto. Un arbusto. Mide este arbusto 0,45 metros de altura. ¿Ya? Y en este arbusto viene un viento. Viento le vamos a poner ahí. Que en el fondo es una fuerza, este viento. Y este viento tiene 0,785 newton. Este viento. Entonces, ¿qué pasa con el arbusto? El arbusto se mueve hacia allá con el viento. ¿Ya? Se movió hacia allá. Entonces, ¿cuánto se movió? 14 grados. 14 grados se movió hacia allá con esta fuerza. ¿Ya? Y esta fuerza aquí tenemos la fuerza del viento, que es 0,785 newton. ¿Ya? Si aquí tenemos 14 grados, ¿cuánto tenemos aquí? 90 menos 14. 90 menos 14 nos da 76 grados. ¿Ya? Este va a ser nuestro eje. Nuestro eje. Entonces tenemos 14 grados aquí. Parece 140. Y 76 grados ahí tendría. 14 grados. Entonces, el torque, suma de los torques con respecto a este punto. Punto O. Igual 0, igual. Entonces hagamos torque. Es la fuerza por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. ¿Cuál es la fuerza? 0,785 newton. Por la distancia. Esta fuerza es perpendicular, aquí en 90 grados, a toda esta distancia. ¿Y cuál es la distancia? Tenemos que calcular esa distancia. Por la distancia. Calculemos la distancia. Sería hipotenusa coseno. ¿Se fijan? La distancia sería hipotenusa coseno, por coseno del ángulo. Hipotenusa coseno de 14. ¿Ya? Y aquí no tenemos este lado. ¿Ya? No tenemos este lado. Pero aquí tenemos 14 grados. Entonces yo voy a poner, aquí tengo 14 grados. Aquí tengo 76 grados. Ya. Aquí tengo una fuerza de 0,785 newton, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, con el teorema de los senos, podría decir yo que seno de 14
es al opuesto, 0,785. Como seno de 90 es a la distancia, a la hipotenusa. Seno de esto es a esto, como seno de 90 es a toda esta distancia, ocupando el teorema de los senos. Entonces, me quedaría seno de 14, ¿cuánto es seno de 14? Seno de 14 grados me da 0,24. 0,24, 1. Dividido por 0,785 es igual a 1 partido por toda la hipotenusa, que sería este pedacito. Entonces, X me queda, la hipotenusa sería igual a 0,785 dividido por 0,241. Y eso da 0,785 dividido por 0,241. Y eso da 3,25. ¿Ya? Entonces, la distancia sería la hipotenusa, que es 3,25 que nos dio la hipotenusa, por coseno de 14. Y eso da coseno de 14, 0,97 por 3,25 y me da 3,15. 3,15 metros. ¿Ya? Esa es la distancia. Entonces, la suma de los torques en el punto O que yo elegí va a ser 0,785 por la distancia. Y la distancia la acabo de calcular, 3,15. Y eso me da por 0,785. Igual, 2,47. Newton metro. Porque el 0,087 está en Newton. Y la distancia está en metro. Newton metro. ¿Sí? ¿Cómo sacó la hipotenusa? Con el teorema de los senos. Ah, no, me Seno refiero de 14 es a esto, como seno de 90 es a X. ya. Y así lo saqué, usando el teorema de los senos. ¿Y la distancia que está al lado del ángulo de 14? La distancia es esta distancia. ¿No? Es esta distancia. Esta es la distancia. Como ya tengo la hipotenusa, esto coseno de 14 me da este pedacito. Esto seno de 14 me da este pedacito. Este es X. Entonces ahí saqué la distancia. Hipotenusa coseno, este pedacito. Hipotenusa seno, este pedacito. La hipotenusa es 3,25 por seno de 14, 0,786. Me da parecido a ese número. Nada más que me da lo mismo, pero lo único que sale con más decimal. Está bien. Entonces, aquí apliqué el torque y yo sé que me va a dar el torque, la fuerza por la distancia. La fuerza por la distancia me da un número. ¿Se fija? Esto es un número. Ese es el módulo del vector torque de esto, porque viene, aquí está el arbustito, viene el viento, lo mueve así, lo gira hacia allá. Entonces me está dando un número, pero no me está dando un vector. Si yo veo que aquí está el arbusto y viene el viento así, lo mueve hacia allá, hay un giro.
Y esto sería en las K negativas o positivas. Si tiene el giro así, serían las K negativas, porque cuando dibujamos eje Y, eje X y eje Z positivo, lo dibujamos hacia nosotros. El Z negativo lo dibujamos introduciéndonos en la muralla. Entonces, si queremos el vector torque en O, vamos a dibujar lo mismo, 2,47, pero K negativo. Entonces vamos a poner ahí. Y ahí tendríamos el vector torque. ¿Se fijan? El mismo valor. Pero le agregamos el K. Profe, ¿por qué multiplicó a 0,785 por 3,15? 0,785 por 3, 15. no lo multipliqué. Igual, por coseno. Porque el 3,25 era la distancia que sacamos nosotros. Esta distancia. Profe, le Esta de preguntaba, hipotenusa. Y si quiero yo la distancia, es la fuerza por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. Esta es la fuerza. ¿Ya? Esta es la fuerza. Y la distancia es esta. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Hipotenusa, que lo saqué, por coseno del ángulo. Hipotenusa por coseno del ángulo es la distancia. Y la distancia por 0,785 me va a dar el torque, que dio 2,47. Ese es el módulo. Y ahora digo yo, si lo quiero poner como vector torque, le voy a tener que poner un K, porque esto está en X, Y. Esto está en el eje X, en el eje Y. Pero esto tiene un giro así. Entonces va en contra de la muralla, es menos K. Si fuera así, sería más K. Si fuera hacia ti, sería más K. Si en contra, menos K. Donde tengo un giro, tengo torque. Por ejemplo, si estoy sacando con la cabeza de un martillo un clavo, el martillo tiene así una abertura y ahí apoyo yo la cabeza del clavo y hago el giro. Y ahí tengo torque. Si yo tengo una puerta, giro la manilla hacia abajo y efectúo torque. Y ahí yo puedo abrir la puerta. Todo donde hay un giro y actúo en fuerza es torque. Si tengo un balancín con una gordita y una flaquita en un extremo, si la gordita se sube al balancín, la flaquita queda arriba en el aire. Entonces, para tener equilibrio, tengo que tener el peso de la flaca por la distancia al eje, donde está girando, y el peso de la gordita al eje. Entonces, yo tengo que mover la flaquita hacia dónde, dejarla en el extremo, y la gordita meterla más adentro del balancín. Por ejemplo, aquí tengo el balancín. Ya tengo una gorda. Ya, y tengo una flaquita. ¿Ya? En el balancín. Ya. ¿Qué pasa? Que este de 1 es igual al de 2. ¿Se fijan? Entonces la flaca va a quedar así mirando arriba en su balancín. Y así va a quedar el balancín. ¿Ya? Y aquí va a quedar el eje. Y la gorda va a quedar aquí, feliz, ¿ya? Con sus patitas ya en el suelo va a quedar. Y esta va a quedar mirando. Entonces, para tener el equilibrio, ¿qué tengo que hacer yo? Poner aquí, dejar la flaquita en el extremo, ¿ya? Y la gorda tengo que moverla más acá. Este es de 1.
hasta ahí. Y la gorda yo la voy a tener que poner por acá más o menos. ¿Ya? Por ahí, no en el extremo. Entonces yo digo, el peso de la flaca, M1 por G hacia abajo, por la distancia de 1. Tendría que ser igual al peso de la gorda, ¿ya? Peso de la gorda, por la distancia chiquitita de 2, para que esto tuviera en equilibrio. Profe, ¿y el M por G la masa por la aceleración Entre qué daría? grande, G, el peso, pues el peso de la gorda va a ser mg. Y el Ah, ya. peso de la flaca va a ser m. Por eso le puse un m chiquitito. ¿Ya? Porque va a ser, suponte 22 kilos, va a ser poquito. Y esta va a pesar como 60 kilos. Entonces la distancia tiene que ser menor para obtener yo el equilibrio. Entonces esto se llama ley de la palanca. Entonces si alguien se va a columpiar en un balancín, la que pesa más tiene que ponerse más al centro y la que pesa menos tiene que ponerse en el extremo. Y obtienes el equilibrio. Porque si no quedaría así. La otra con los pies en la tierra y está mirando en los pies en el aire. Quedarían los pies en el aire. ¿Ya? Eso. Fuerza por distancia. La fuerza, y la fuerza está perpendicular, porque el peso por la distancia. Perpendicular por la distancia. Ese es el típico ejemplo cuando se van los chicos a balancear. Por eso que cuando se balancean está el papá aquí, como aquí donde apoyarse en el balancín es fijo, por esto no se mueve. Entonces se apoya, entonces este pobrecito quedaría ahí. Entonces, ¿qué hace el papá? El que está aquí, hace el peso para equilibrar para poder que el chico se balancee. O bien habría que mover la posición del gordito más al centro para poder obtener el equilibrio. Fuerza por distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. Abajo positivo. Claro, claro, porque lo gira. Aquí está el arbusto. Entonces viene el viento y hace el arbusto para allá. ¿Ya? Entonces le hace un giro así. Entonces si yo hago un giro con las manos así, me da el dedo guatón, el dedo ¿ya? Me da para allá, como entrando en la muralla. Y como cuando yo dibujo eje Z, eje Y y eje X. Estos son todos positivos, ¿no es cierto? Sale de la muralla, sale del plano. Y si entra al plano con el dedo, con este dedo, con el daume, digo yo, no me acuerdo cómo se dice en español esta cuestión. Daume, ya. Si yo entro, al hacer el giro así, estoy en el K negativo, porque el K negativo está para allá. Este es el K negativo, estaba hacia, entrando en la muralla. Por eso le puse negativo, porque estaba entrando en la muralla. Hago así, aquí está el arbusto, viene, lo empuja hacia allá, hacia así, y entra en la muralla. Y si te fijas en la cuestión de los arquitectos que decían que hacia allá era negativo y hacia acá era positivo, entonces está entrando en la muralla y ¿cómo te da? Negativo. Profe, ¿y si ese vector lo graficara, cómo quedaría? Quedaría para adentro de la muralla, pues. Tendría que dibujarlo así. Ahí estaría. Sería ese vector. Serían 2,47, pero para allá. Del largo, ¿ah? Del largo, porque este sería el vector torque. Sería 2,47 entrando, porque para el K es positivo hacia acá, saliendo. Eso. No lo hacemos. Les voy a dejar una tareita para mañana y mañana lo hacemos. ¿Ya?
tarea es la siguiente. Un brazo con el huesito y toda la cuestión, ¿no? Un brazo, aquí está el hombro, aquí está el bíceps y aquí está el otro bíceps. Ya. Se supone que es un tremendo brazo de deportista, ¿ya? Entre el hombro y la parte aquí del bíceps tiene 0,34 metros. Entre ese pedacito y la mitad del bíceps, ¿ya? Ya. Y aquí, en el bíceps, está actuando una fuerza hacia acá, hacia afuera, de 190 newtons. O sea, como que está tirando hacia allá. Y hacia acá, entre este pedacito, de aquí, y el codo, que está aquí el codo, ahí tengo una distancia de 0,054 metros. Eso equivale a 5,4 centímetros más o menos entre el bíceps, ¿ya? Entonces, haga el torque en el codo. Hacer torque en el codo. Y este es el codo. Ahí está el codo. Codo. ¿Ya? Esa es la tarea para mañana. ¿Mm? Ya. Entonces, al hacer torque en el codo, significa que yo tengo aquí una fuerza hacia atrás, aquí tengo el brazo, entonces yo tengo una fuerza hacia atrás que me está tirando. Fíjate, me tira para atrás el hombro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago una fuerza contraria al movimiento. Trato de hacer una fuerza contraria al movimiento. Entonces, había aquí una especie de torque hacia acá, ya para yo obtener el equilibrio, porque tengo que tener la suma en la fuerza cero. ¿Mm? Porque si yo estoy así y viene una fuerza y me tira para atrás, yo voy a hacer así. Entonces, hay que tratar de mantener el equilibrio. Entonces voy a tener como un torque en el codo y voy a tener un momento hacia acá. Eso. Tareita para